Pues sí, el escritor peruano Iván Blas Herbias acaba de presentar su novela Cuando la noche no es ciudad, editada no hace mucho en Lima por Ornitorrinco Editores, presentación que tuvo lugar en la Casa de las Asociaciones del Distrito 14 aquí en París. La novela narra las peripecias de un joven limeño obligado por sus padres a pasar una temporada en el pueblo de sus abuelos, situado entre sierra y costa, pequeña localidad carente de electricidad, pero donde las relaciones son más humanas que en la capital, sin duda. Y para hablarnos de esta novela y de su trayectoria literaria, Iván Blas Herbias ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Pues para mí un placer y feliz de estar en esta casa. El placer es nuestro. Permíteme, Iván, que explique antes que nada que naciste en Chimbote, localidad peruana al norte, en la costa norte del Perú, en 1969, y que me imagino que el hecho de haber nacido en un puerto marcó de alguna manera tu adolescencia, ¿no? Hasta tal punto que vas a estudiar para marino, como se dice por allí. Sí, efectivamente, tengo el mar de fondo y pues estudiar navegación fue para mí el primer paso de mi aventura, de mi ilusión por adentrarme, vamos a decir, a ese universo, ¿no? Que lo veía como una seducción permanente, ¿no? Iván, ¿qué sentimiento te producían esos barcos, esos marinos que desembarcaban en el puerto del Chimbote? Pues era algo desconocido, ¿no? Era la aventura. Tenía un tío, me acuerdo que ya era marinero mercante y venía cada 6 meses y paseaba por la ciudad, la ciudad que se estaba haciendo. Y era ese misterio un poco, ¿qué había detrás de ese uniforme? Cuando se perdían los barcos en alta mar, ¿qué podía haber en ese mundo, ¿no? Imagino que tantas horas de navegación son proclives a la lectura, ¿no? Leía mucho tu tío, por ejemplo. Claro, o sea, el tío era un referente, vamos a decir, ¿no? De galantería, un tipo de modelo, ¿no? Entonces, esos barcos me parecían esos monstruos, incluso que también en algunas fotografías, en algunas imágenes, me seducían, ¿no? A apartarme un poco de esa ciudad, un poco, vamos a decir, desordenada, informal, ¿no? Pues, y el barco, el paisaje azul, era como una especie de liberación, quizás. Es cierto ese mito de una novia en cada puerto, te lo contaba tu tío. Exactamente, sí. Cuando paseaba con la abuela, por ejemplo, veía a los marineros, ¿no? que paseaban con las novias, que ya lo he escrito en un primer relato, ¿no? Eran quizás esas cosas que también de alguna forma me sedujeron de manera un poco invisible, ¿no? A pesar de tus estudios, nunca llegaste a trabajar como marino profesional. No, no. Fue teórico y justamente el hecho de no embarcarme fue una de las cosas que dio pie a una ruptura, ¿no? A decir, bueno, yo me voy, ¿no? Y me voy del país y busco, vamos a decir, otra mar. En los años 90 vas a instalarte en Argentina y curiosamente no haces el viaje en barco, sino en avión, me decías. No, lo hice de manera... Motocicleta, no. No, el diario de motocicleta. No, lo hice por tierra, porque ¿qué pasa? Que en esos tiempos también voy tomando conciencia de lo que es el país, de lo que es mi país, ¿no? Es un país eh, un poco concentrado en una faja, que es la costa, como tú sabes bien, Lima, el centro, y a partir de eso también se vive de espaldas al interior del país. Entonces, a través de las lecturas quizás de Arguedas, de Ciro Alegría, entiendo que tengo un país por descubrir, pero me es imposible, porque en ese entonces estamos viviendo ya la violencia política, estamos viviendo una especie de país también incierto, y pues la relación en la familia no era de ir y aventurarse, ¿no? Entonces tomo esa vía de irme a la Argentina, pero haciendo escalas, Arequipa, Cusco, Puno, y como te contaba, y Bolivia, obviamente, eh, empiezan a abrirse otras ventanas, ¿no?
Me comentabas que en Argentina tu intención era estudiar medicina. ¿Qué querías estudiando medicina? ¿Ayudar a los demás? Sí, cuando viajo a la Argentina, la apuesta era esa. Darle a mi madre quizás un regalo. Bueno, navegación fue una especie de aventura, algo pragmático, pero estudiar medicina podría servir de manera útil, ¿no? Sí, porque no, a lo social también. Tenía una sensibilidad social a los 20 años muy, muy fuerte. Y pues dije 5 años, 6 años, ¿no?, de sacrificio para aportarlo. Ujú. Finalmente no vas a estudiar Me medicina. inscribo, estoy dando vueltas, vivo en la pensión de estudiantes, me instalo en el barrio Alberdi, Clínicas, donde estaba justamente el hospital universitario, En la ciudad de Córdoba, me en la decías. ciudad de Córdoba, pero tomo conciencia que es dolorosa, ¿no? Es decir, no, Son duros los estudios de medicina, ¿eh? son durísimos y sobre todo tiene que ver mucho con la vocación, ¿no? Cuando te vas dando cuenta que no es lo tuyo, pienso que es lo más importante es dar el paso al costado, ¿no? Y es ahí donde aparece algo mucho más fuerte, que es la literatura, de algún modo. Viviendo en Argentina, imagino que la imagen de Cortázar, de Sábato, por supuesto de Borges, estaba más cerca, ¿no? Sí, de Arlt, Por supuesto. de Roberto Arlt. Sí, la Argentina me ha seducido todo el tiempo, incluso hablando de fútbol. Era el territorio un poco, la antesala quizás de una Europa. Y como escenario me creó otros estímulos, ¿no? La sombra de Cortázar, la sombra también de ese país que en ese entonces recuperaba hace poco la democracia, me permitía un poco soñar con esa Argentina que siempre le he visto con alas, un país mucho más amplio que el nuestro culturalmente, ¿no? Mucho más ordenado. Esa antesala de Europa te va a llevar en el 2003 a viajar a París. ¿Qué es lo que te atraía de la capital francesa? Para serte franco, no, mi plan no era París al principio. Mi plan siempre fue llegar al Mediterráneo, a Barcelona. Y no es chauvinismo, es una cuestión que te dije, me influenció mucho Serrat, esa idea que yo tenía también de esa parte de España, ¿no? Como un escenario mucho más próximo a, o sea, a mi espíritu, si lo puedo decir, ¿no? El mar siempre, ¿no? Ese mar de fondo. El Mediterráneo era para mí, o es hasta ahora, no sé, un espacio que me habla. ¿Cómo caíste aquí en París? Pues ese puente, ¿no?, que se hace es porque tengo una hermana, en un tiempo ella hacía periodismo, es periodista de formación, y me dice antes, es posible que vengas mejor a París y luego pues ya decidas, ¿no?, a qué ciudad te vas a ir. Pero yo te propongo que, bueno, vengas, yo te doy la mano, buscas si te puedes inscribir acá en la universidad, algo, y me ayudas porque tengo un proyecto de una revista que se llama Expresión Latina, y pues hacemos las cosas de ese modo. Y pues París para mí era la segunda etapa, ¿no? O sea, porque el idioma lo conocía muy básico y pues sí, opté por esa propuesta, ¿no? No hay que olvidar, Iván, que Barcelona ha sido siempre un centro editorial muy importante tanto para Europa como para América Latina. ¿Pensabas en Sí, eso? en Barcelona se da justamente el boom, ¿no? Donde vive Márquez, vive Vargas Llosa, vive, bueno, Cortázar, ¿no?, siempre. Y sí, pero no sé, quizás idealicé a partir de todo lo que fue Barcelona, incluso en la Guerra Civil Española, ¿no? Había trazos que me daban una especie de seducción, vamos a decirlo, ¿no? Y pues eso fue y el idioma, pues, ¿no? Obviamente. Aprendiste francés y te has quedado aquí en París. Sí, pues cuando llego a París también, como te digo, era mi segunda etapa, o sea, quería venir a París de una manera mucho más armado, vamos a decir, hablando mejor la lengua, no en una etapa así tan básica. Siempre quise pues dar mi salto aquí y me fui quedando porque descubro que París se convierte en un laberinto, pero un laberinto apasionante, ¿no?
una ciudad que se impregna y pues se convierte en un escenario íntimo, vamos a decirlo. Has seguido las huellas de Cortázar, del París de Cortázar. Sí, mira, hablar de Cortázar pues es un poco entrar a ese mundo lúdico, ¿no? Sí, yo creo que lo debo mucho a Cortázar, ese enamoramiento un poco de esta ciudad, esas ganas de recorrerlo un poco a tientas también, París. Y bueno, y escribir, escribir. No como él, obviamente, sino con mi ADN, ¿no? Por supuesto. Iván Blas Herbies, volviendo a tu novela Cuando la noche no es ciudad, ¿te has encontrado tú mismo en la situación del personaje central, de que tus padres te obliguen a pasar unas vacaciones en casa de tus abuelos, en un pueblo perdido en la sierra? Es la pregunta del millón. Pues no, la verdad que con mi padre yo he tenido una relación muy generosa. A él yo también lo veía como un marinero, porque yo no me crié con mi padre. Él trabajaba cerca del Brasil y llegaba cada 6 meses. Y era un hombre pues idealista, un hombre que nos hablaba del mundo. Cuando yo era pequeño, él nos hablaba de cosas políticas, de cosas que se pasaban y, y con un amor, ¿no? que hasta ahora me marca de alguna manera. Entonces, esta novela no habla de mí como... Quizás hay un alter ego en lo que me hubiera gustado ser, el abuelo, el viejo, eh, o los personajes que tienen ese amor, por ejemplo, el chico Alejandro que busca a su abuelo. Pero en el fondo hablo de mi generación, o hablo de esa mala educación, porque el padre de alguna forma es alguien que va a querer un poco imponer una visión de la vida a Jairo, y quizás hablo de los amigos que tuve, que han vivido esa represión un poco machista, un poco autoritaria, ¿no? Hablando del padre de tu protagonista, tiene una visión muy pesimista de Perú. Dice en una de sus frases que Perú es un aborto desde hace 500 años. ¿Dónde has escuchado tú eso? Sí, yo pienso que hay gente que tiene una visión de amargura, ¿no? De negación, que no lo considera como un país pues fracasado. Y el país no es un fracaso, el país es un país hermoso, rico, diverso, ¿no? Y muchas veces en ese pragmatismo de pensamiento se le reduce a, como es la visión del padre de Jairo, ¿no? Porque él está en otra dinámica, una dinámica de crecer, y él crece y pues tiene una alienación ya agravada, ¿no? De decir es un aborto de hace 500 años. Quizás mezcla también algunos aspectos que son reales, ¿no? Como Estado, es un Estado fallido el Perú, pero como país no, como país es un país rico. Con una gastronomía extraordinaria que se está vendiendo muy bien en el extranjero. El ceviche se ha convertido en el plato nacional de muchos países, ¿no? En el referente. En el referente, sobre todo. Sí, bueno, en cuanto a diversidad, yo creo que el Perú es un país manantial de alguna forma. Argueda yo decía, ¿no? Ya lo decía, que es la fusión, en una fusión de elementos occidentales, andinos, africanos, chinos, creo que puede producir una propuesta. Iván Blas Herbies, tu visión del pueblo donde se instala tu protagonista está lejos de ser idílica. La violencia está presente, violencia de género, por ejemplo, o también terrorismo de Estado. ¿Se está menos protegido a 500 kilómetros de la capital que en Lima? Sí, no olvidemos que es una obra imaginaria. Lo construí justamente con retazos y fragmentos de lo que yo sé del Perú. Yo me he asomado a la sierra y mi trabajo ha sido un poco de extraer experiencias, tejerlo con imaginación, con información, pero es también una realidad, ¿no? El Perú del interior mayormente está desprotegido, está un poco a su suerte. ¿M? Y es ahí donde se produce pues,
lo más inaudito, lo más a veces conmovedor, ¿no? De tener gente con un potencial, con una lengua propia, pero lejos de esa estructura, ¿no? Del Estado. Otro de los atractivos de tu novela, Iván Blas Herbias, es la diversidad del registro del lenguaje. Reproduces muy bien el lenguaje del joven limeño o el de los habitantes de ese pueblo de la sierra. ¿Ha sido difícil? ¿Ibas a pueblos con tu libretita para anotar expresiones? No, mira, la verdad que Lima es el emporio ya. Lima y Chimbote también, te decías en un momento, es un puerto que inmigraron en un boom determinado, inmigró gente de todos lados. Entonces tuve la suerte de niño de captar, o de joven también, de captar esa manera un poco alterada del lenguaje castellano, ¿no? Entonces sí, también he tenido que, que tomar una libretita y captar algunos sonidos. Pero el lenguaje del joven, de Jairo, es propio de un conflicto también, ¿no? Yo digo que Lima es una ciudad que hierve, ¿no? Lima es el Perú. Y entonces en ese hervor social se produce un lenguaje de ese tipo. Hablando de registros del lenguaje, es evidente que también existe un registro poético en tu novela. No puedes esconder el poeta que eres, Iván. Es cierto, yo creo que es una de las preguntas más amables, más cómplices. Sí, la verdad que en el fondo yo no hago mucha distinción entre la poesía y la narrativa, ¿no? Yo creo que hay una confluencia. Y en ese libro sí hay cosas que aparecieron de manera natural, vamos a decir. Porque hay actos, hay acciones realmente poéticas, ¿no? En el caso mismo, por más que sean violentas, tienen una poesía. El encuentro de Jairo con la chica, para mí, cuando lo he imaginado, es un momento hermoso, ¿no? De una persona urbana con una campesina que de golpe pues, se atraigan y se quieran, ¿no? Sin importarles pues, el trasfondo. Y yo creo que eso me obligó o el acto del abuelo, de don Sebastián. Es un hombre que tiene una filosofía, una poesía para ese pueblo, está enamorado de ese pueblo, por más atrasado que esté, ¿no? Cuéntanos, Iván Blas Herbias, ¿cuándo llegará la energía eléctrica a esos pueblos perdidos de la sierra peruana? Porque en ese pueblo no hay electricidad. No hay electricidad, pero hay luz, ¿no? Cuando le dice el abuelo, cuando justamente desembarca el personaje, abuelo le dice, esta tierra es como para llorar, ¿no? No hay luz. Y él le dice, luego saldrá un sol que nos dejará casi ciegos. Y quizás el sol es el mismo, porque Jairo justamente en Lima, teniendo toda la electricidad, todo el confort, no encuentra una luz. Es un joven que está en una búsqueda. Es un joven que ese viaje, luego de ser un castigo, se convierte en una liberación. Porque la luz lo puedes encontrar en los lugares a veces más oscuros, la luz del saber, la luz de la conciencia, ¿no? En tu libro nos hablas de un visitante que viene del pueblo y habla de internet o internés o internet. La gente no compra interés, dicen algunos. Sí, es el politiquero, vamos a decir, porque tengo respeto por quien hace política, pero el politiquero se convierte en alguien que pues, va a esos pueblos cada vez que necesita un voto y les ofrece cosas que para Lima pues ya funciona, ¿no? Y a este pueblo primero le falta electricidad y él le vende la idea de que cuando venga el internet las cosas van a cambiar, ¿no? Y el pueblo de la primera fila entiende bien que es internet, los otros van deformando y finalmente pues se convierte en algo. Sí, yo creo que es un juego de palabras. En interés. Y en interés se convierte el internet. Ese sí lo comprendieron. Sí. No. En fin, pues ya lo saben, Cuando la noche no es ciudad, novela de Iván Blas Herbias, ha sido publicada en Lima por Ornitorrinco Editores. Muchísimas gracias, Iván, por haber estado aquí con nosotros. También, y pues muchas gracias por esta casa y por este espacio. Gracias a ti y mucho éxito con esta novela. Muchas gracias.